Crónicas Minadas es un proyecto que intenta documentar la tragedia de las víctimas y quiere ser un grito contra una gran injusticia. Y quiere llamar la atención sobre empresas, gobiernos, bancos que financian el mercadeo de la muerte en forma de minas. Llegó un momento a mediados de los 90 que estaba cansado de perseguir muertos, víctimas y presentarlos ante la sociedad como ceros. Miles de muertos en cada conflicto al que acudía, incluso algunos conflictos, estamos hablando de centenares de miles de muertos. Yo estuve en Ruanda en 1994, estuve en hambrunas en Sudán en 1995 terribles, en Somalia, en guerras civiles con niños soldados en Liberia tremendas, estuve en los Balcanes cubriendo los conflictos armados y estuve en casi todos los conflictos armados de los 80 en América Latina. Entonces, de repente me hicieron una propuesta de trabajar con una víctima de una mina antipersona en 1995. Fui a Angola, me encontré con un gran drama, las minas golpeando a los civiles tras el fin de la guerra, o sea, la mina que se activa y mata o hiere a civiles cuando la guerra ha acabado, cuando los combatientes han dejado de matarse, pero se han olvidado de recoger las minas y los campesinos regresan para vivir de nuevo en sus países, ¿no? Entonces, hice una historia con un muchacho, 15 años, en Angola, y me sentí muy satisfecho de poder contar la historia humana de una persona que había sufrido la amputación de una pierna y cuyo padre había muerto en la explosión de otra mina. O sea, que realmente su historia había estado ya muy dañada. Y me encontré con una historia con un tema que nadie estaba haciendo. Sí, evidentemente mis amigos fotógrafos famosísimos como Salgado, como Nashway, como Pérez, como los grandes fotógrafos estadounidenses, sí que habían trabajado el tema de las minas, pero lo que no había hecho nadie era hacer seguimientos. Y me puse a trabajar en el año 95 en 7 países, luego añadí otros 2 países de 4 continentes, con historias personalizadas. ¿Qué ha ocurrido? Que esos niños que tenían, o esas niñas que tenían 11, 13 años, 8 años, hoy tienen 35, 41, 42 años y yo sigo sus historias. Esto me sirve un poco como anclaje moral para seguir creyendo en el periodismo. Uno de los problemas principales que yo veo en el periodismo internacional es que las agendas periodísticas las marcan los políticos, las marcan las grandes empresas de comunicación, lo marcan los grandes empresarios de diferentes historias, lo marcan varias nacionalidades en las que tienen mucha influencia en el periodismo internacional, Estados Unidos, evidentemente, Rusia, donde ellos ponen la mirada, todo el mundo mira hacia el lugar. Si hoy es Ucrania, todo el mundo a Ucrania. Si hoy es Gaza, todo el mundo a Gaza. Y entonces al final un montón de zonas del mundo quedan oscurecidas informativamente hablando. O sea, nadie habla de Yemen, nadie habla, desde el punto de vista vergonzosamente, de los periodistas que son asesinados permanentemente en un país como México. Yo cada mañana, como es miembro de Reporteros Sin Frontera, me levanto con el reporte nuevo de víctimas de las tragedias del periodismo, de gente que asesinan en Colombia, en México, en un montón de países. Pues no se habla de estos temas porque son temas menores. Y no, la agenda periodística la deberían resolver los periodistas. Y cuando un tema es machacado continuamente, estás de alguna forma, insisto, oscureciendo otras zonas. Y el leitmotiv de todas estas historias, ya sean en Afganistán, en Irak, en Colombia o en Bosnia o en Angola, es que son todos, digamos, pertenecen a sectores, son todos civiles, son en su inmensa mayoría campesinos y en su inmensa mayoría personas que han sufrido las consecuencias de las minas sabiendo que en la zona en la que estaban había minas. Mónica Paola, que quedó ciega por una mina en Colombia, en el Magdalena Medio, sabía que esa zona era una niña, ella no lo sabía, pero sus padres sabían que había minas en esa zona. Justino estaba recogiendo maíz cuando pisó una mina en Nicaragua. Una niña que pierde las 2 piernas con 11 años, cuando se muera con 70, 80 años, habrá cambiado 25 veces de prótesis. ¿Quién paga la cuenta? Debería pagarla los que permitieron ese mercadeo de la muerte en forma de mina. ¿Cómo es posible que un niño como Adis en Sarajevo haya sufrido 30 operaciones valoradas económicamente por encima de $1.000.000 por culpa de una mina que costaba 6 o 7 dólares?
tú tienes que buscar razones para seguir creyendo en el ser humano. Entonces, a mí, estas historias de personas que perdiendo las dos piernas, como Manuel Orellana en El Salvador, consigue una relación con una fantástica mujer llamada Edith, y que 3 de sus 4 hijos hayan llegado a la universidad en El Salvador, en los tiempos de las maras, cosiendo camisetas como cose Manuel, es para mí el prestigio de la vida contra la muerte. Estas son las personas a las que habría que dar los premios. Tanta fanfarria de premios que a veces estamos deseosos de recibir los periodistas y que nos encanta decir que tenemos no sé qué, no sé cuánto, cuando en realidad nosotros somos transmisores de imágenes violentas o a veces de historias dramáticas o a veces de historias que te permiten seguir creyendo en el ser humano, ¿no? Entonces, para mí, Sofía, que con 11 años perdió las dos piernas, con 13 la conocí y que con 41 ha traído 5 hijos al mundo, que Sofía llegase a acabar el bachillerato superior, la secundaria, yendo 9,6 kilómetros al día ida y 9,6 kilómetros de vuelta del instituto a su casa con una silla de ruedas, esto no tiene precio. Yo a veces a los estudiantes jóvenes les digo, cuando tengáis un día sensación de que no queréis ir al instituto porque es muy aburrido, acordaos de Sofía. Los periodistas deben ser siempre los vigilantes del poder, los que promocionan las contradicciones que se producen en las sociedades, las que llevan al público a entender mejor los mecanismos de la manipulación. Los mecanismos de la manipulación. Estamos todo el día hablando de fake news. Los fake news han existido siempre. No necesitas la inteligencia artificial para fake news. Han existido siempre. Desde que yo soy periodista, hace más de 40 años, he visto periodistas que mienten, periodistas que son correas de transmisión de los poderes fácticos, políticos y económicos, periodistas que son simplemente se dedican a cacarear lo que quieren los dueños de grandes empresas o las estrategias conjuntas entre medios de comunicación y empresarios. Entonces hay que volver a nuestros orígenes, demostrarles al público que pueden confiar en los periodistas y que el periodismo es tan importante para la sociedad como la sanidad y como la educación. Porque dije, así te lo digo, cuando presenté Vidas Minadas 25 años, ahora en septiembre, lo primero que dije es, el 25 de noviembre del 2047 presentaré Vidas Minadas 50 años.